6:05 de regreso en Ampliación de Noticias a través de RPP, La Voz del Perú, Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta. Ya hemos reportado, ¿no?, el incremento de casos en la región norte, específicamente en Piura, y ahora nos vamos a Iquitos. Ahí está el congresista Leonardo Inga, que es presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres. Obviamente se incluye a esta pandemia, el COVID-19. Recordemos que Iquitos fue un centro neurálgico al principio de la pandemia, donde hubo muchísimas muertes y también exposición del cuerpo médico, del personal de salud y finalmente también muchos fallecidos. Pero que en los últimos días, aparentemente, pues se había señalado que había llegado a la inmunización de rebaño, pero se ha registrado un pequeño incremento. Congresista Inga, bienvenido a Ampliación de Noticias. Muy buenos días, Mónica. Saludar a toda tu audiencia. ¿Qué es lo que ha encontrado en su tierra? ¿Cómo están las cosas en relación no solamente al sistema de salud, sino al nivel de si hay o no un incremento de contagios y de los números que pudiera ser alarmante, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, acá en Iquitos no se ha dado muchos casos últimamente. Se ha registrado tanto en Yurimaguas como en Iquitos algunos casos de COVID, algunos fallecidos. Hemos tenido entre 5 a 6 fallecidos en el último mes. Se ha reflejado, han ido directamente a requerir camas UCI, lo cual también es una de las preocupaciones. Casi no han pasado por un periodo previo, sino han llegado en un estado bastante delicado. Esto también nos preocupa en virtud de que tenemos en Iquitos aún faltando instalar las 25 camas UCI que se tenía de los CATs, de los centros de atención de tratamiento temporal. Aún no están operativos las 25 camas UCI que se había comprometido el gobierno en poner, así junto a las otras 150 camas. Las 150 camas de hospitalización ya están listas, pero las camas UCI aún no se cuenta con su operatividad. Esto también por falta del personal médico que está haciendo falta en el Hospital Regional de Loreto, que no se ha contratado aún para atender justamente estas instalaciones. Es uno de los temas que también nos preocupa referente a la segunda ola, en virtud de que, si bien es cierto, en Iquitos, en Loreto en general, no tenemos un alto índice de contagio en estos momentos, pero sí se está incrementando algunos casos y algunos han requerido camas UCI, y eso ha hecho justamente que lleguemos a las 15 camas que tenemos en un momento, porque también tenemos complicaciones con otras enfermedades, y eso hay que también en estos momentos se está empezando a atender otras enfermedades, y se ha tenido el requerimiento de estas camas para otras enfermedades no COVID. Entonces, necesitamos prepararnos para este momento y esperemos que el Ministerio de Salud prontamente pueda atenderle al Hospital Regional de Loreto y poner disponible estas 25 camas UCI para lo que se nos vendría con la segunda ola aquí en Loreto. Señorín, ¿qué noticias tenemos sobre las comunidades nativas? Pues que durante la primera ola supimos que hubo un impacto considerable en algunas de esas comunidades, justamente por la visita de funcionarios públicos, incluso de responsables sanitarios. ¿Qué noticias tenemos sobre cómo están evolucionando nuestros compatriotas que viven en comunidades en la selva? Bueno, sí, felizmente se ha tenido estas brigadas para atender los famosos comandos COVID indígenas que han ingresado a las diferentes comunidades de nuestra región y en realidad en toda la Amazonía, Loreto siendo una de las principales justamente, que ha tenido bastante presencia del Estado, al menos en la atención médica para la atención de COVID, y lo que nos preocupa es la continuidad de este programa para el próximo año, puesto que ha sido una de las formas que se ha logrado contener en algunos lugares el tema de incrementos de caso COVID, puesto que existen lugares, por ejemplo en el Ucayali, muchos lugares como Roaboya Nativa, que no tiene personal médico, que se ha estado solicitando tener al menos
un botiquín y no se ha podido contar con ello, o en Paoyán, donde por ejemplo para atender a más de 1.500 personas solo se ha tenido un técnico en enfermería que ha atendido durante toda la pandemia y ha podido poder apoyarlos, y finalmente en la parte final de la pandemia también él se ha enfermado y felizmente llegaron esta brigada también a prestar atención. Entonces, pero ha habido otras comunidades que han reportado que solo han pasado estas brigadas y que no han dado la atención porque al momento de llegar ya no contaban con las pruebas rápidas, ya no contaban con medicamentos para atender el tema del COVID en algunos lugares. Hay que entender que la logística que se requiere para llegar a lugares como por ejemplo en el Corrientes, llegar a Antioquia, son más de 24 horas de viaje en deslizador rápido. Entonces se requiere una gran logística para poder movilizarnos dentro de la Amazonía, y esto requiere también un financiamiento que tiene que ser muy bien administrado por el gobierno regional a través de su Dirección Regional de Salud, que hemos encontrado algunas deficiencias, sí. Congresista Inga, ya hay fecha para la presentación de la canciller ante su comisión para que informe sobre las negociaciones en la adquisición de vacunas. Y permíteme otra pregunta muy concreto. Ayer el expresidente Martín Vizcarra responsabilizó al Congreso por la demora en la compra de vacunas, porque dijo que él había solicitado el 26 de septiembre que se apruebe la ley que permita la adquisición. Sin embargo, el Congreso, según palabras de Vizcarra, se empeñó más en desestabilizar su gobierno. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Mire, referente a la presencia de la canciller, ACETE en la Comisión Especial de Seguimiento de Emergencias lo va a realizar el día lunes a las 3 de la tarde. Tenemos la confirmación extraoficial, puesto que ayer estuvieron en diferentes actividades y no nos han podido remitir el oficio de confirmación oficialmente, pero ya lo tenemos extraoficialmente y va a estar presente. Estamos a la espera de una respuesta también de la Premier Bermúdez para ver si va a acompañar también a la canciller o si va a estar ella encabezando esta visita al Congreso. Referente a la pregunta de las declaraciones dadas por el expresidente Vizcarra, bueno, en principio decir que parece que es una costumbre del expresidente mentir al país. Lo que se ha presentado ha sido un proyecto de ley que modifique el artículo 8 de la ley 29459, que es la ley de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Esto lo que hace es regular el permiso sanitario para productos médicos, entre esos la vacuna. En ese sentido, congresista Inga, para ir por partes, porque usted señala que ha mentido, pero la pregunta es, ¿para comprar la vacuna había necesidad de hacer esa modificación o no en el Congreso? Para preguntarle para que la gente lo entienda. Sí, no se requiere, esto no tiene nada que ver con la etapa de compra. Ajá. Esto lo que tiene que ver es con la etapa de la utilización de la vacuna dentro del país, en el territorio nacional. Una vez que llega la vacuna, para sacar el registro sanitario demoraba aproximadamente 180 días. Esto se ha reducido a que solo demore 30 días el trámite. Ajá. Ya. Y lo otro, que pasó de que una vacuna para que ingrese al país se requería que esté en fase 4 y se ha modificado para que esta fase esté en fase 3, se puede utilizarlo como una vacuna de emergencia. Entonces tenemos esta modificatoria para el uso de la vacuna en el país, que no tiene nada que ver con el tema de las negociaciones sobre las compras. En octubre nos garantizaron... Ya, pero ¿tenía que hacer esa excepción o no? Porque lo que no había era una autorización para el ingreso de las vacunas. No, para la utilización. Para el ingreso tenía que ingresar para sacar el registro sanitario, y era justamente las 50,000 que iban a llegar, las 50,000 vacunas iban a llegar justamente en este marco de hacer el piloto para el tema logístico y también para sacar el registro sanitario. ¿Pero se demoraron 80 días en aprobar ese proyecto? 77 dicen, para ser exactos. Sí, se ha demorado en la Comisión de Salud, hicieron algunas otras reglamentaciones para que la vacuna sea de uso público, de bien público. Esto ha requerido también allá un debate en la Comisión de Salud y luego finalmente en el Pleno, ¿no? Pero como te digo, esto no tiene nada que ver con el tema de compra, que son dos caminos diferentes.
Uno es el tema de compra y otro es la utilización de la vacuna. Para la utilización de la vacuna se necesita tener el registro sanitario, y estos son los que modifica justamente el proyecto de ley, modificando el artículo 8 de la ley 29459, que ya se emitió la autógrafa el 11 de diciembre. Pero se ha hablado ayer mismo, incluso se ha hablado de que hay mucha confidencialidad en el tema de suscribir un contrato con los determinados acuerdos que puedan haber. O sea, el Congreso no necesariamente conoce cuáles eran esos, ítems importantes para poder suscribir el contrato. Por eso, en un marco mayor, debía tener esta autorización del Congreso, no para la compra, sino para el ingreso de la vacuna, que podía ser, y estoy especulando, parte de las solicitudes de los laboratorios para que se proceda a hacer eso. Hemos tenido como 3 reuniones con 3 sesiones, hemos tenido a la ministra de Salud para hablar sobre el tema de vacunas. Una sesión hemos tenido con el canciller López para también hablar, el ex canciller López, para también hablar sobre el tema de vacunas, y en ninguna de ellas, cuando se ha preguntado sobre el tema de vacunas, en ninguna nos han dicho que el tema de la modificatoria del artículo 8 de la ley de productos farmacéuticos es indispensable para la compra. En ninguno. Se ha consultado varios temas relacionados a la vacuna, y en muchas de las respuestas ha sido que por la cláusula de confidencialidad que tenían con los laboratorios no se podía dar mayores detalles. Esto consideramos que desde el Congreso de la República quizás hacer un mea culpa de que no hemos exigido mayor información por confiar en la palabra que nos ha dado una ministra de Estado o un ministro. Y más rapidez Estado, ¿no? También, porque 77 días para aprobar ese tema que era urgente, porque es difícil creer, congresista, que no hace falta tener todas esas definiciones precisas para poder firmar un contrato de compra. Definitivamente ha habido quizás alguna falta de rapidez en la Comisión de Salud y en la mesa directiva para poner este tema en debate, pero también hay que ser claros que eso no ha sido lo determinante para no conseguir las vacunas. No olvidemos que el 8 de octubre, el 6 de octubre, nos habían informado que ya se tenía los contratos cerrados con Pfizer y COVAX, y también se nos dio que antes de las elecciones se iba a vacunar a los miembros de mesa. Lo cual pero es una gran también parece una mirada, y le voy a decir algo que probablemente no le guste, una mirada hasta infantil, porque en medio de un sentido de urgencia del tema de la vacunación, todo debería estar expedito precisamente para que pudieran aterrizar los contratos y no hubiera ninguna excusa de parte de un ejecutivo para decir que no se compró o no se produjo ese contrato porque el Congreso no estuvo a la altura. Ahí está el problema, básicamente, y este tema se saca porque es importante que la población conozca que no es tan fácil decir A más B es igual a C, sino hay una serie de elementos y factores que también han sido fundamentales para el hecho de que hoy, digamos, que no tenemos la posibilidad de que llegue una vacuna. Le agradecemos mucho, congresista Inga. Vamos a una pausa, ya regresamos.